Bien, hermanos, estamos listos ya, discipulado Efesios 4:23, hoy es martes 29 de octubre, último martes de octubre, se nos fue octubre ya. De hecho, nos quedan, estaba viendo eso ahorita, dos, tres martes ya para cerrar el año. Eh, no, no, más martes todavía. Creo que falta todo el mes de noviembre y creo que nos iremos hasta el 10 de diciembre, creo, No vaya probablemente. tan rápido, pastor. Sí, sí, no, no, porque ya entramos en modo fin de año prácticamente. Pero bueno, ahí les estaremos diciendo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios siempre por las lindas oportunidades que nos da. O sea, Dios siempre nos da oportunidades, pero bueno, algunos las aprovecharán, otros no tanto y ya queda en cada uno, pero de que nos las da, siempre, ¿no? Regálanos, Elsa, una oración ahí para arrancar, ¿vale? Sí, pastor. Padre eterno, gracias, Señor, por esta oportunidad, como acaba de mencionarlo el pastor, que nos das cada día, nos das siempre oportunidades y que las aprovechemos, ya está en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos aprovechar cada tiempo que tú nos das, Señor, de escuchar y de meditar en tu palabra, Padre Santo, y que podamos ponerla por obra también, Señor amado, que podamos compartirla, Señor, y que pueda ser un testimonio también, Padre Santo, a través de nosotros mismos, con nuestro caminar, con nuestro comportarnos, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, ponemos esta reunión en tus manos, Señor, y lo que el pastor nos traiga, Señor, sepamos aprovechar los tiempos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Bendice a todos los reunidos y los que están por reunirse, Padre Santo, bendícenos y dale sabiduría al pastor para que nos traiga palabras que podamos entender claramente y que nuestras mentes también, Señor, sean buenos receptores. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Elsa. Amén. Bueno, voy a empezarles a compartir la pantalla y lo primero que ustedes van a ver ahorita es una pregunta con la que quisiera que empezáramos, ¿no? Ustedes me avisan si están viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí la ven? Sí, pastor. Sí, ya cargó. Ok. Bueno, quería que arrancáramos con esa pregunta, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que a uno le duelen, ¿no? Obviamente como persona, ¿no? Como nosotros somos seres humanos y no estamos exentos del dolor hoy. Y por eso hice el hincapié ahí desde el punto de vista emocional, porque obviamente desde el punto de vista físico, si hacemos una lista aquí de lo que a uno le duele, pues tenemos que mencionar todas las partes del cuerpo, ¿no? Dolor de cabeza, brazo, bueno, de todo, ¿no? Pero digamos que dejando de un lado todo lo físico y pensando en lo emocional, ¿qué creen ustedes que son las cosas que más le duelen a una persona? O sea, La traición, pastor. la traición, Que le toquen el orgullo. que le toquen a uno, no tanto el orgullo, sino, bueno, sí, el orgullo, pero pensando en que le atenten contra la dignidad de uno, cosas de esas, ¿no? ¿Qué Ujú. más? Cuando hablo emocional, Malagra- Malagradecimiento. que no sean agradecidos, ¿qué más? El desprecio. Que lo desprecien a uno, La traición, ¿verdad, pastor? la traición, dice Elsa, que ha hecho Karina. También yo diría que la pérdida de un ser querido, ¿no? Porque estamos hablando de cosas emocionales, ¿no? O Ah, sea, que de hecho, hablando de la pérdida de un ser querido, pues que todas duelen, ¿no? O sea, un ser querido es un ser querido, ¿no? Pero dicen por ahí que no hay nada supera como la pérdida de un hijo, ¿no? O sea, que es un dolor que no tiene, no tiene ni siquiera nombre, ¿no? Porque al que pierde los padres les dicen huérfanos, y uno pierde la esposa o el esposo le dicen viudo, pero perder un hijo ni siquiera tiene nombre, ¿no? Entonces son cosas que duelen. Entonces estamos de acuerdo que hay muchas cosas en el plano emocional que a uno le causan dolor, ¿cierto? O sea, en eso estamos claros, ¿no? Pero vamos a hablar hoy de una que de hecho, de entre las que ustedes dijeron, solo hubo una que la repitieron. ¿Cuál fue? la traición, ¿qué dije yo? La traición, sí, que dijo Karina también. Vamos a hablar de la traición, porque siempre hemos hablado de la fidelidad y toda esa parte que uno habla de la fidelidad de Dios y la fidelidad,
Pues entonces vámonos a ir a la otra, al otro lado de la moneda, ¿no? Que es el tema de la traición, ¿no? O sea, todos, no necesito ni preguntarles que es una de las cosas que más duelen, ¿no? Porque, ¿qué es la traición? Bueno, precisamente la traición, algunas definiciones que vamos a ir viendo, dice que la traición es el hecho de no respetar un acuerdo o un compromiso que hay entre dos o más personas. De hecho, esto de cometer traición es algo que solo hacen los seres humanos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que esto de la traición es solo lo hacen los seres humanos? porque somos los que razonamos. Somos los que razonamos. ¿Qué más? Miren la definición, ¿no? Es el hecho de no respetar un acuerdo o compromiso. Ahí mismo está la Es, no definición, Compromiso. ¿no? hay fidelidad, porque tenemos la compromiso. capacidad de decidir. Tenemos la capacidad de decidir, todo eso está bien. O sea, ¿por qué los seres humanos? Porque, bueno, realmente son los seres humanos los únicos que todo lo que ustedes dieron está bien. Somos los que estamos en capacidad de adquirir un acuerdo o un compromiso, ¿no? O sea, usted nunca ve a dos animales haciendo un acuerdo o haciendo un compromiso o estableciendo un pacto, ¿no? O lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Entonces, los seres humanos son los que establecen acuerdos. Acuerdos que obviamente son viables de ser truncados o ser violados, ¿no? O ser irrespetados como tal. Entonces, por eso es algo que siempre hacen las personas como tal, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la tradición. Bueno, la tradición depende, hay tradición es tradición, ¿no? O sea, pero estamos de acuerdo que hay unas que son más graves que otras, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace que una tradición sea más grave que otra? Pues depende de aquello que se esté traicionando, ¿no? A veces se traiciona un secreto menor que no deja de ser traición y eso no es equiparable, digámoslo, a una traición ya a un nivel de una relación, como un matrimonio o un negocio en gran escala o cosas de esas, ¿no? De todas formas, el cometer una traición siempre va a ser algo negativo, obviamente porque lleva implícito lo que es el engaño y el engaño nunca va a ser positivo, ¿no? O sea, siempre que se recurre al engaño, se está pensando en hacerle daño a otra persona porque nadie engaña para hacer el bien, aunque usted diga, es que una mentirita blanca para que no se sienta mal, bueno, al final, cuando la verdad salga a flote, por muy blanca que sea la mentira que le dicen, porque no hay mentira blanca, mentira es mentira, siempre va a hacer daño, ¿no? Entonces, siempre supone una especie de engaño y generalmente luego de la traición, sea cual sea, lleva implícito una pérdida de confianza y de lealtad, ¿no? Entre las partes y ya eso ya, más daño que ese, pues no hay, ¿no? Entonces, inclusive ponía un ejemplo ahí de que cuando una persona, usted le cuenta un secreto y esa persona se lo cuenta a otra, ya ahí eso cuenta como una traición, ¿no? O sea, porque es algo que se le había confiado a alguien, ¿no? Básicamente. Para mucha gente, el dolor de la traición, que es muy emocional, es inclusive peor que la violencia física, ¿no? Usted puede decir, pero ¿cómo un golpe? ¿Cómo van a traer? Bueno, porque es que eso lleva implícito emociones, sentimientos, confianza, seguridad, bueno, tantas cosas que lleva implícita cuando se hace una traición, ¿no? Entonces, no es que la violencia física sea buena, ni mucho menos, ¿no? Pero hay gente que es mucho más doloroso eso que la traición. Yo no sé si ustedes han oído también en el caso de la indiferencia que la mencionaron ahora que es que la indiferencia hiere más que inclusive cualquier otra cosa, ¿no? Entonces a veces se golpea más con la indiferencia que con cualquier cosa física, ¿no? Entonces la traición obviamente destruye la base de la confianza y no solamente se da entre personas, aunque siempre hay personas implícitas, pero no siempre entre personas individuales, sino que también puede darse a nivel de empresas, ¿no? O sea, muchas veces hemos visto cómo a nivel de empresas a veces dice que se roban, digámoslo, o se hace espionaje comercial o industrial. Y hay un ejemplo ahí, ¿no? Por ejemplo, si una empresa fabrica mesas y todo eso así y tiene digamos, no digamos que su fórmula, pero sí tiene su manual muy, muy propio de cómo construir cierto tipo de muebles y todo eso. Y ese secreto es robado y empieza otra empresa a hacer algo lo mismo con un secreto que era propio de ellos, pues eso ya es traición, ¿no? O sea, y no necesariamente es de personas, es a nivel de empresas, y lo vemos mucho a nivel empresarial, ¿no? Los que trabajamos en empresas sabemos que si hay algo que las empresas cuidan son los secretos comerciales o las estrategias de mercado y todo ese asunto, ¿no? Entonces, pero siempre hay implícitas personas como tal, ¿no? Entonces, no hay duda de que la traición, pues genera molestia, obviamente, al que la sufre, ¿no? Y ahora usted dirá, pastor, ¿y el que la hace no sufre?
pues obviamente que sí sufre en el sentido de que no es tanto, bueno, ¿cómo lo podríamos decir? A veces el sufrimiento del ofensor, digámoslo, es más porque lo pillaron creyendo que nunca lo iban a pillar o nunca lo iban a descubrir, pero no es nada equiparado con el dolor que siente la parte ofendida como tal. O sea, siempre hay un efecto negativo porque la persona que ha sido traicionada pues generalmente se siente dolida, triste, lastimada, bueno, los sentimientos pues son afectados a un gran nivel, y a veces ese sufrimiento no es solamente emocional, ¿no? También es físico. Hay gente que cuando sufre de un caso de traición, eh, el golpe es físico en la medida en que comienzan a descuidar su apariencia, ya no comen. Puede haber un impacto social en cuanto a que hay aislamiento, ya no quieren hablar con nadie, o puede haber un impacto intelectual en el que ya no quieren seguir estudiando. Bueno, hay gente que realmente el tema de las traiciones los golpea de una manera casi que fulminante, ¿no? Entonces hay que saberlo manejar. No es lo mismo alguien que es traicionado fuera del reino de Dios, a alguien que es traicionado dentro del reino de Dios, ¿no? Entonces, obviamente nosotros estamos hablando en términos generales de la tradición, porque hasta ahorita yo no he mencionado nada de la Biblia, no he mencionado nada y eso aplica para todos, pero sabemos a priori que la forma en la que una persona fuera del reino de Dios maneja este tipo de situaciones es muy diferente, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es la regla de oro? Nosotros sabemos cuál es la regla de oro dentro del reino de Dios, pero ¿cuál creen ustedes que en términos de tradición es la regla de oro fuera del reino de Dios? Que se considera que nunca pues van a ser descubierta la traición. Sí, bueno, ese es como un supuesto, pero bueno, dentro del reino de Dios la regla de oro es hazle que uno diría, hazle a tu hermano lo que a ti te gustaría que te hicieran, ¿se acuerda? Esa es la regla de oro. Pero fuera del reino de Dios, ¿cuál sería la regla de oro? La confianza, pastor. No, la regla, o sea, Mm, siguiendo el ejemplo que les puse, dentro del reino de Dios, usted me dice, pastor, ¿cuál es la regla de oro dentro? Si tú me la haces, yo te la hago. Eso, esa sería como mm, la regla. Acuérdense que una regla, ¿qué es? Es como una mm. instrucción, como como una orden, ¿no? Bueno, dicen, ¿cuál es la regla del juego? No, la regla del juego aquí es que no se puede correr, bueno, son instrucciones. Dentro del reino de Dios, ¿cuál es la regla de oro que nos dio el Señor? Hazle a tu hermano lo que a ti te gustaría que te hicieran. Esa es la regla de oro. Fuera del reino de Dios, en temas de atracción, ¿cuál sería la regla de oro? El que me la El hace, que me me la la hace me paga. lo paga. ¿Me entiendes? O sea, así es, ¿no? Y eso en vez de curar, más bien acaba de lastimar más todavía, ¿no? Entonces, sí, hay impactos a nivel físico, social, intelectual. eh, Algunas veces la traición se puede dar de manera inconsciente, o sea, uno no, Pastor, sí, señora. ajá, dentro del reino de Dios o fuera, ¿duele más o duele menos? ¿Cómo sería? Es que la traición, digamos, bueno, que es el público que me venía por ahí un amigo mío, bueno, no es ni tan amigo. ¿Qué creen ustedes? Yo Creo que pienso duele que era igual, igual. pero las herramientas son diferentes. Ok, ¿qué más? Yo creo que ahí está, ¿no? En los dos comentarios que hicieron está la respuesta. O sea, el dolor en los dos, ya sea dentro o fuera del reino de Dios, porque recuerden, hasta ahorita no hemos hablado nada de Dios y eso aplica para los dos bandos. ¿Qué es? Es como por medio del engaño, digamos, lastimar la confianza o afectar la confianza que uno tiene en la otra persona y eso causa dolor porque se supone que cuando uno le hace algo a alguien que no tiene ningún vínculo con uno, pues uno, y eso no, pero generalmente cuando hablamos de traición es porque hay un compromiso o hay una relación de algo o hay un pacto o lo que sea, ¿no? Entonces, siempre que se rompe eso, hay dolor. Lo que pasa es, como decía Paula, el tema aquí no es a quién le duele más y a quién no, sino quién lo maneja mejor, ¿entiende? Ujú. Se supone que dentro del reino de Dios tenemos las herramientas para manejarlo de una manera diferente. Y digo se supone porque no toda la gente que está dentro del reino de Dios, que se dice que es de Dios, utiliza las armas que Dios nos da. ¿Me entiendes? Eso es una realidad. Entonces, les decía que la traición puede ser, o sea, puede ser, 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 puede ser
puede darse de forma inconsciente o involuntaria, ¿no? O sea, que la persona como que no dimensiona o no es consciente de lo que está haciendo. Ahora, no deja, usted dice, ah, y entonces en ese caso no es traición, no deja de ser traición, obviamente, ¿me entiende? Pero a veces la gente ni se da cuenta realmente, ¿no? Porque decían que a veces, por ejemplo, cuando una persona se está alejando, por ejemplo, que una persona se está alejando de la iglesia, ¿no? A veces la persona ni lo sabe, sino que los demás que saben y dicen, mira, esa persona ya no es la misma de antes. ¿No? Yo una vez les conté una familia que llegaba a la iglesia que el señor llegaba con su corbatita y todo, y ellos llegaban, ya después yo lo fui viendo sin corbata, después con las mangas arremangadas, ya después no lo volví a ver, ¿me entiendes? Entonces fue como un proceso, ¿me entiendes? Pero a lo mejor él ni se daba cuenta de que se estaba alejando poco a poco. Entonces a veces se puede dar de forma inconsciente o involuntaria, aunque no es la regla, son excepciones. Por lo general las traiciones son voluntarias, ¿no? O sea, el que traiciona generalmente lo hace con conocimiento de causa o por lo menos porque generalmente cuando uno está encaminado a hacer algo que traiciona algo, nunca lo hace de manera visible, ¿no? O sea, ¿me entiende? Siempre es de manera encubierta. Y usted sabe que las cosas que se hacen de manera encubierta no es porque no es porque uno no las haya dimensionado. Si uno se esconde al hacer algo, no es casualidad ni nada, sino que uno así lo ha planeado, ¿no? Entonces, por lo general son voluntarias y la gente obviamente tiene, o lo hace con ese deseo de dañar a otro. Ahora usted dirá, pastor, ¿y si será que la gente que traiciona a otra lo hace con ese anhelo de lastimar? Pues no, es que digamos, si uno si no hubiera ese anhelo de lastimar uno, ¿para qué lo haría? ¿Me entiende? Entonces, básicamente es eso. Lo que pasa es que más bien el anhelo que hay es de no ser descubierto, como decía Juan Pablo ahorita. El anhelo que hay es de que yo pueda hacerlo sin ser descubierto. Entonces, cuando todo sale a la luz, obviamente el que siente cierta lástima es la persona ofensora porque esa no era, ese no era el plan, digamos, lo que tenía en mente, ¿no? Como tal. Pero generalmente son voluntarios y siempre hay esa intención de lastimar a alguien, ¿no? Entonces, una de las tradiciones más comunes, obviamente, es la traición amorosa, ¿no? O sea, porque traición, vimos ahorita que hay a nivel empresarial, hay a nivel de todo, ¿no? Pero la más común digamos, en las relaciones sentimentales como tal, que se conocen como infidelidades, donde una persona, pues obviamente engaña a su pareja con otra, ¿no? O sea, y eso, pues obviamente es traición también. Y eso supone, obviamente, una falta de respeto y de sinceridad en la relación, ¿no? Y probablemente estas son las más dolorosas, inclusive, ¿no? Y a veces son ¿por qué? Porque es un proyecto de vida, porque es una persona más cercana que esa, pues no hay. A veces cuando hay problemas a nivel de empresas y todo eso, pues esa es la vida y uno sigue y pasa la página y sigue, pero cuando son ya a nivel sentimental, pareciera que el golpe es mucho más duro como tal, ¿no? Y aquí no cabe aquello. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, había yo estaba en Colombia, había una telenovela venezolana que tenía una canción que es una canción un bolero, ¿no? Que el bolero decía que quien te hace llorar es quien te ama. Acuerda que decía que lo hace llorar, y dice, no, el que te hace llorar es el que más te ama. No, hombre, eso no cabe aquí. ¿Me entiendes? O sea, realmente cuando uno ama, lo menos que uno quiere es lastimar, ¿no? Y faltar el respeto a la contraparte como tal. Y por eso es que en las relaciones sentimentales, pues duele más, ¿no? En el ámbito de trabajo también se da, generalmente uno ve cada rato empleados derrochándole el piso a otros, ya sea por competencia, ya sea por envidia, por lo que sea, pero también se da la traición en el ámbito laboral. Entonces, hasta aquí, obviamente, hemos hablado de la traición en términos generales. Es algo doloroso, es algo que duele, porque va implícito una pérdida de confianza, cuando uno ha depositado en otra persona o se siente seguro o segura en otra persona como tal y eso acarrea un dolor que puede trascender a lo emocional y se puede ir a lo físico en la medida que una persona se descuide, lo social cuando se aísla o lo académico cuando ya deja todo tirado como tal, ¿no? Entonces, en términos generales, así se mueve la tradición. Ahorita ya nos vamos a meter a la Biblia como tal y qué dice la palabra de la traición y vamos a ver y vamos a aprovechar un caso de tradición que hay ahí para también sacar nuestra propia enseñanza como tal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que la Biblia aborda de una manera inagotable una cantidad de temas, ¿no? O sea, hay una fuente tremenda de historias,
y de enseñanzas que no solamente nos han inspirado a nosotros, sino a millones de personas en todo el mundo. Y ahí vemos historias y enseñanzas de muchos, ¿no? Hay ejemplos de fe, de amor, de esperanza, pero también hay muchos casos de traición en la palabra, ¿no? O sea, muchos, muchos. Y vamos a citar algunos ahí nada más como de ejemplo, pero la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis siempre menciona casos de traición, ¿no? Y cuando el Señor reclama al pueblo, que es un pueblo adúltero, que se van detrás de otros dioses, pues todo eso es traición, ¿no? Como tal. Pero vamos a ver algunas historias conocidas ahí como para ponernos en contexto, pues, pero no son todas, ¿no? Por ejemplo, la primera tradición que nosotros conocemos es la tradición de Satanás contra Dios, ¿no? No olvidemos, ¿y por qué le decimos traición? Porque pues, obviamente Satanás era una persona, generalmente las traiciones acuérdense, las hacen personas que son cercanas a uno, ¿no? O sea, porque yo no me voy a quejar de que, por ejemplo, es que yo siento cierto aprecio por un jugador del Barça y resulta que ese jugador del Barça firmó contrato con el Real Madrid, entonces me siento traicionado cuando esa persona ni sabe que yo existo. ¿Me entienden? Cosas de esas. ¿Para qué? Eso no tiene sentido. Tiene que es gente cercana a uno, gente con la que uno convive. Entonces, Satanás, obviamente todos sabemos, era una persona muy cercana al Señor, o sea, era uno de los ángeles más prominentes, era líder de alabanza, y era Lucero, el ángel de luz y todo eso, ¿no? Pero al final sabemos que se rebeló contra Dios y trató inclusive de tomar su lugar, ¿no? Y al final, como resultado de eso, pues fue expulsado y se convirtió en enemigo de Dios y de la humanidad. Eso ya lo sabemos, pero es el primer caso, por lo menos que conocemos de traición, ¿no? Y esta historia de Satanás, pues a nosotros lo que nos debería dejar, aparte de muchas enseñanzas, es que obviamente la traición y la desobediencia pues trae consecuencias no solamente que son graves, sino que en algunos casos son duraderas, ¿no? O sea, trascienden y trascienden por los tiempos y al final hay algunos casos de traición que nunca se superan, ¿no? O sea, que no es lo ideal, pero sí conocemos casos de traiciones cuyos efectos perduran por el tiempo y al final a uno le dicen, no, es que el tiempo cura todo, pero bueno, uno conoce casos donde puede pasar el tiempo que sea y las heridas siguen abiertas, ¿no? Pero bueno, ese fue el primer caso de traición que conocemos en la Biblia. Hay otro caso también conocido que es el caso de Absalón contra su padre, el rey David. Eh, Ustedes saben que, bueno, Absalón obviamente un momento en que se puso en contra de su propio padre, digámoslo así, y hasta lo perseguía, inclusive como si fuera un enemigo, ¿no? Entonces, esta historia de Absalón y David, digamos, lo que nos sirve de ejemplo es que los casos de traición, o sea, la familia no está exenta de eso, ¿no? Que a veces uno dice, sí, gente allegada y todo eso, pero bueno, por lo menos uno puede confiar en la familia. Bueno, ni se crea tanto tampoco, ¿ah? Porque la traición puede ocurrir incluso dentro del mismo núcleo familiar, como es el caso de Absalón, que se rebeló contra el rey David y ¿con qué? ¿Con qué intención? Con la intención de tomar su lugar, lo mismo que Satanás con Dios, ¿no? Y bueno, aunque David perdonó a Absalón después de que murió y todo eso, pero bueno, la historia de David y Absalón lo que nos enseña también es que la traición puede venir de alguien tan cercano que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Eso es algo que debemos de tener presente, ¿no? De hecho, inclusive David lo dejó explícito en el en el Salmo 55, cuando él escribió esto, él decía, porque no me afrentó un enemigo. O sea, como quien dice, el que me traicionó o el que se enemistó conmigo no era alguien enemigo como tal, lo cual yo habría soportado, que era lo que les decía, que cuando uno recibe ciertas actitudes o traiciones de gente que no es ni tan cercana a uno, pues yo creo que uno lo podría soportar, ¿cierto? Él dice, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Imagínese lo que escribía, obviamente, David, y lo que él escribe ahí, si usted, entre líneas, usted puede ver que aunque él haya perdonado a Absalón, hay un dolor precisamente porque es un familiar, ¿no? Porque de otra forma lo hubiera podido soportar. Entonces, entre más estrecha sea la relación con la persona que te traiciona, pues obviamente mayor es el dolor que se siente, ¿no? Otro caso es la traición de Sansón por Dalila, todos la conocemos, obviamente lo que nos deja esa enseñanza, no les voy a contar la historia porque ya todos la saben, me imagino que sí, ¿no? Eh,
lo que nos enseña la historia de Sansón y Dalila, obviamente, es que el engaño y la traición también pueden ser utilizados para obtener ventajas personales. Hay gente que traiciona precisamente para aprovecharse de eso, ¿no? Por ejemplo, me pongo un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan que el técnico de la selección de Costa Rica allá en Brasil era Pinto, ¿no? Ya después de todo eso que pasó, Pinto salió públicamente a acusar de traidor a quién. ¿Se acuerdan? A ver si me siguen la historia. Al asistente, a Guancho. A Guanchop, ¿se acuerda? Y entonces él decía, lo que pasa es que Guanchop me está serruchando el piso, ¿por qué? Porque él quiere ocupar mi lugar. Lo mismo que pasó con Absalón, lo mismo que pasó con Satanás. Entonces siempre, a veces la traición se usa básicamente ¿para qué? Para sacar una ventaja, un provecho personal como tal. En este caso de Dalila, obviamente que fue una mujer que Sansón digamos, bajó la guardia totalmente y ya sabemos que le contó su secreto. Lo que nos deja también clara la enseñanza es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? A quién le abre uno el corazón y en quién confiamos ciertos secretos como tal, ¿no? O sea, y no dejarnos llevar por las emociones ni la manipulación. Acuérdate que si una de las cosas que hizo Dalila fue manipular, ¿no? Ah, es que tú no me quieres, es que, bueno, generalmente lo que usan las personas manipuladoras como tal, ¿no? Entonces, también este es un ejemplo de traición que se dio en la palabra, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿y la traición solo en el Antiguo Testamento que la dio allá? No, también en el Nuevo. Acuérdate que Pablo decía, es que Demas me abandonó, y es que este otro yo no sé qué. Pero ¿cuál es la traición más famosa de la Biblia? La apostasía, ¿no? ¿La La de qué? Judas con Jesucristo. La de Judas, La de pastor. Judas, sí. De hecho, cuando uno piensa en traición, ¿cuál es lo primero que se imagina? Y uno le dice que es un Judas. Eso. Y cuando uno habla de hipocresía, ¿qué es lo primero que uno se imagina? Fariseos. A los fariseos, ¿cierto que sí? Entonces, ahora, si alguna vez, ¿qué harían ustedes si a usted le dicen, es que usted es un Judas? ¿Qué harían ustedes? De preguntar en qué Sí, sí. sentido le está diciendo, Ujú. cuál es el contexto. Sí, porque habían dos Judas, ¿se acuerdan? Había un Ujú, Judas Iscariote y había otro Judas que hasta una carta en la Biblia tiene. Entonces, ujú. decirle, ¿pero cuál Judas? No, el traicionero. Ah, no, 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 ahí sí, no, ¿cómo les dije una vez? No es de recibo, ¿te acuerdas que les dije una vez que eso se usa mucho a nivel de contratación pública? No es de recibo eso. Es como cuando le dice, usted es un fariseo, pero ¿en qué línea? No, en hipócrita, no, no es de recibo. Entonces está bien. Entonces la traición más famosa que hay en la Biblia definitivamente sí es la traición de Judas, ¿no? O sea, y no, en el Nuevo Testamento hubieron muchas traiciones, ¿no? Muchas. A Pablo le hicieron varias, a Pedro, bueno, todas esas, ¿no? De hecho, inclusive uno de los pleitos que tenía Pablo con Pedro, aunque no lo dice la Biblia, o sea, no me crean, eso es una loquera mía, me acaba de ocurrir eso. Es que, por ejemplo, cuando Pedro estaba con Pablo y los gentiles, ¿se acuerda que Pedro comía de todo? Y era contento y en la fiesta y todo. Bueno, eso es mío, ¿no? Y entonces cuando llegaban los judíos de allá, entonces Pedro se transformaba y ya el hombre se volvía recatado y ya no. Y entonces esa era una de las cosas que le enojaba a Pablo porque de pronto, entre comillas, se sentía traicionado, ¿no? Porque decía, mira, este de doble cara, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, esa es como una especie de traición también, o sea, básicamente. Pero digamos que la traición más famosa, o la más Pastor. conocida, sí, señora. Y yo no creo de que Pedro comía de todo. Yo pienso de que solo porque se juntaba con ellos. Bueno, no que comía de todo, pero lo que sí, quitemos eso Edith, Paola, eso de comer de todo. Digamos que era uno cuando estaba con ellos y era otro cuando llegaban los otros. Sí. Eso sí, si comía o cantaba, no sé, pero sí cambiaba el de actitud como tal y eso era algo que le enojaba a Pablo. Usted diría, pastor, y el sentimiento que le da a Pablo era de dolor o de enojo. Bueno, era de enojo y detrás de un enojo muchas veces hay cierto dolor también, ¿no? Pero bueno, hablemos de la traición de Judas. La idea es que agarremos este episodio que es muy conocido, porque casi siempre uno habla de Judas y todo ese asunto y las 30 monedas y todo eso, pero nunca uno de pronto profundiza mucho en Judas, ¿no? O sea, qué había detrás de todo eso de Judas y qué enseñanza podemos sacar de ahí, que es lo que vamos a tratar ahorita de hacer. Entonces, bueno, imagínense ustedes que Jesús, siendo Dios,
conoció el dolor de la traición muy de cerca, ¿no? Quizás la peor traición, la más desleal de todos, fue esta, la de Judas, que al final fue por 30 monedas de plata, y eso está en los evangelios, ¿no? Eso lo conocemos ampliamente. Pero de entrada, pues miremos la actitud de Jesús, ¿no? Jesús nunca se mostró vengativo, ni se amargó, no se enojó. Ahora ustedes dirán, ah, pastor, pero es que él ya sabía. Bueno, puede que sí o puede que no. Bueno, obviamente que sí, ¿no? Pero puede que sea eso, puede que no sea eso, pero realmente él nunca mostró ningún sentimiento de venganza, ni se amargó, ni se enojó, sino que más bien al contrario, después de que Judas lo entregó, como dice Mateo 26:50, imagínate cómo le llamó Jesús a Judas y le dijo, dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, ¿no? Imagínate, le llamó amigo aún después de que lo haya traicionado. Entonces, pues esa era la naturaleza del Señor, una naturaleza obviamente misericordiosa, ¿no? Entendiendo de entrada, obviamente entendiendo que, metámosle mente un poquito, adelantándonos un poquito a lo que está al final de este material. ¿Por qué creen ustedes que el Señor no tenía ningún sentimiento de esos, ni de enojo, ni de amargura, sino que más bien al decirle amigo, como muy misericordioso con Judas? O sea, ¿qué nos enseña el Señor ahí? A ser perdonadores, Ujú. La ¿verdad? humildad. La La humildad humildad. también puede ser, pero también, digámoslo, el que el Señor tuviera esa actitud con Judas es por la línea del entendimiento, ¿no? Obviamente, acuérdense que uno debe perdonar por la línea del entendimiento, no por la línea de la justificación, porque la ofensa, la traición no se justifica, pero uno la puede entender, ¿no? ¿En qué medida uno puede entender cuando alguien te traiciona? Conociendo lo que Dios quiere. Puede ser, pero pensemos en la persona que te traiciona. ¿En qué manera uno la podría entender? No justificarla, sino entenderla. Decir, bueno, es que me traicionó porque... Porque es ignorante. No sabe lo que hace. porque eh, no eh, tiene a Dios en su corazón y ya, esa es la palabra, Shirley, esa es. Lo demás está bien, es ignorante y todo. pastor, No tiene a también, Dios. Ujú. sí, pastor, también la parte de aceptación de Jesús al aceptar el plan de Judas estaba cumpliendo parte del plan de lo que él venía a hacer en la tierra. Sí, sí, está bien, pero de todas formas, entendiendo que era el parte del plan, pero y que parte de ese plan lo iba a llevar a donde él lo tenía que llevar, pero tampoco era como para que uno esté feliz, ¿no? Y por ejemplo, que uno diga, y que Judas me traicionó, ¡qué bien Judas! ¡Qué bien Judas! No, 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 tampoco, ¿no? Sí, yo sé que es parte del plan, pero bueno, y de una manera dulce como el Señor, pues ya sabemos que el Señor más bien en vez de eso tenía qué cosa, mucha misericordia, mucha comprensión, y decir, bueno, está bien, es una persona que, y ahorita vamos a ver algunas características de Judas, porque cualquiera podría decir, cualquiera me hubiera podido decir ahorita, pastor, pero usted por qué dice que Judas no tenía a Dios y él era un discípulo. Bueno, vamos para allá, ahora no nos adelantemos, ¿no? Pero realmente esa fue la actitud del Señor. Y bueno, en Mateo 24:14 se menciona parte de lo de Judas, y dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle, ¿no? Para él fue un negocio como tal. Entonces, a nosotros no nos cabe duda de que cuando hablamos de traición, quizás uno de los personajes que más uno asocia con eso, de los que más se habla de Judas Iscariote, eso lo tenemos claro, ahorita lo vimos, ¿no? Y es conocido así, como el traidor, el que vendió al Señor por un 30 monedas, todo eso. Hay gente que no conoce, pues, hay gente que no conoce nada de los discípulos a veces, ni de Pedro, ni nada, pero sí conoce la historia de Judas, ¿no? Porque esas historias quedan ahí, básicamente, ¿no? Y a veces lo que han escuchado de Judas es simplemente eso, de que es un traidor. O a veces nosotros que estamos aquí hablando, posiblemente lo único que conocemos de Judas que era un traidor, nada más, y que vendió al Señor y todo ese asunto. Pero valdría la pena como que hacerse ciertas preguntas, pero ¿quién era Judas realmente? ¿Por qué tomó la decisión de entregar al Señor? ¿Cómo es que siendo uno de los 12 se convirtió en el traidor más conocido de la historia? O sea, ¿me entienden? O sea, son preguntas que uno debería hacerse. Entonces vamos a tratar de respondérnoslas, y no nosotros, sino que la misma palabra nos ayude, ¿no? Bueno, obviamente el nombre de Judas siempre lo asociamos con eso, pero hay que saber que habían varios Judas. En este caso, siempre que se menciona a Judas, el traidor, se le habla de Judas Iscariote. El nombre Judas
que tiene obviamente su versión griega, que es Ioudas, que en la versión griega en hebreo se llama Judá, y significa agradezco a Dios o reconozco a Dios. Mire, mire qué tremendo nombre, ¿no? Judas, que en hebreo es Judá, que significa agradezco a Dios o reconozco a Dios, ¿no? En los evangelios se le conoce como con el nombre de Judas Iscariote, ¿no? Que lo leímos arriba. Básicamente, el apellido Iscariote, eso nada más como para tener información de Judas. El apellido Iscariote en el hebreo Iscariot, Iscariot, que significa hombre de Keriot, el cual es una ciudad que queda ahí en la región de Judea. Y entonces, eso nos da lo que significa eso es que Judas, todos los discípulos, todo el resto de los demás eran ahí de la región de Galilea, y ahí fue donde el Señor armó su grupo, ¿no? Pero Judas Iscariote no era de Galilea, era de la región de Judea, entonces era el único realmente que no pertenecía ahí como tal. Bueno, lo que nos dice la palabra y lo que leímos allá es que Judas Iscariote fue uno de los que el Señor escogió y que llegaron a ser apóstoles, ¿no? Pero bueno, más que un discípulo, un apóstol, Judas Iscariote era un hombre de confianza para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo yo que era un hombre de confianza? No solamente porque hacía parte del grupo, sino que pues era el encargado de administrar la bolsa del dinero de las ofrendas. Ustedes saben que uno en las iglesias, por general, uno no pone a cualquiera a contar las ofrendas, ¿no? Habrá penas a que las recojan, eso sí, pero siempre hay un grupo de confianza que son los que recogen, son los que cuentan, son los que administran, o sea, siempre se necesita cierto nivel de seguridad ahí, y dado que Judas Iscariote era la persona encargada de esto, pues uno puede presumir o asumir de que era una persona en la cual el grupo, o por lo menos nuestro Señor, confiaba, ¿no? En Juan 13:29 dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que se diese algo a los pobres. Entonces, como quien dice, Judas era el que manejaba el dinero, ¿no? Además de eso, él se sentaba en la mesa muy cerca del Señor y comía el mismo pan que el Señor, ¿no? O sea, en ese tiempo compartir el pan era un símbolo de mucha confianza en aquella época, mucha confianza. Mateo 26:33 dice, entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, ¿no? Y respondiendo Jesús le dijo, a quien yo diera el pan mojado, que es la versión de Juan, acuérdate que los evangelios cambian un poquito las versiones, en Juan lo que dice es, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, no solamente administraba la bolsa del dinero, sino que comía del mismo plato del Señor, ¿no? Como tal, ¿no? Y eso estaba profetizado, ¿no? En el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, ¿no? O sea que eso estaba, lo que el Señor dijo allá en Mateo 26 o en Juan 13, eso ya venía profetizado desde el Salmo 41:9, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir con todo esto que Judas, pues, era una persona cercana al Señor, fue su discípulo, el hecho de que haya sido cercano y su discípulo, pues quiere decir pues que caminaron por muchos caminos juntos, seguro en algún momento conversaron ciertas cosas, escuchó sus sermones, lo vio hacer la mayoría de los milagros, pero ya vimos que esto no fue suficiente porque aún así traicionó al Señor, traicionó a su maestro. Entonces de aquí, de esto primero que hemos visto de Judas, podemos sacar una reflexión para nosotros, ¿no? O sea, mira todo lo que hablamos ahí, era una persona cercana al Señor, administraba la bolsa, comía el mismo plato, fue su discípulo, caminaron juntos, vio sus milagros. Entonces, llevándolo nosotros a nuestra vida, a nuestro presente, lo que podemos reconocer con esta parte de la historia de Judas es que no es suficiente con que uno diga que es cristiano o tener el calificativo de cristiano como tal. No es suficiente con que uno diga que hace parte de una iglesia o que uno hace parte de algún ministerio. Cuando hablo de ministerio me refiero a los diferentes ministerios que tienen las iglesias, ¿no? No es suficiente ser amigo de un pastor como tal, o que uno diga, no, es que yo tengo amigos cristianos, ¿me entiende? Todo eso no es suficiente como para que uno se sienta un verdadero hijo de Dios como tal, ¿no? O sea, porque todo eso que les acabo de decir ahorita, eh, pues es importante, es bueno, pero de nada serviría si realmente uno no está metido completamente en una relación personal con el Señor, ¿no? Y mire lo que nos dice Mateo 7:21, que es algo que ya ustedes están hasta cansados de que yo se los diga, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque acuerden que muchos van a llegar allá y que el Señor les va a decir, nunca los conocí, ¿no? Aparte
de mí. Porque acuerden que todo eso que les dije ahorita, ser parte de una iglesia, tener un ministerio, ser amigo del pastor, rodearse de gente, todo eso está bien. Pero esa no era la primera parte por la cual el Señor nos llamó. El Señor nos llamó para dos cosas. ¿Cuál es la primera? Para conocerle. Para conocerle. ¿Y cómo dice el versículo? ¿Se acuerdan del versículo? Ujú. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije que esto que el Señor les dije, hacedores de maldad, y no era que estuviera mal lo que ellos hicieron, sino que les dijo, lo hicieron mal, ese no era el orden. Eso está bien, pero lo primero que ustedes tenían que hacer era ¿qué? ¿Se acuerdan o no? No. Estar conmigo. Acuérdense que el Señor dice, el Señor nos ha llamado ¿para qué? Para que estén conmigo y después vayan a predicar, pero primero que estén conmigo. Por eso es que el Señor le decía a Marta, 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 eso que estás haciendo está bien, pero María escogió la mejor parte porque esto es primero, o sea, ¿me entienden? La intimidad con el Señor. Entonces, en el caso de Judas hizo de todo, fue con el Señor, vio los milagros, administraba la bolsa, todo eso está bien, pero le faltó la mejor parte, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué le faltó la mejor parte. Entonces, recuerden, utilizando esas características de Judas no es suficiente, o sea, estas cosas son buenas, son importantes, pero no es lo más importante. Si no hay una relación con el Señor cercana, certera, de nada nos sirve todo esto que estamos hablando, ¿no? De nada nos sirve estos discipulados si realmente usted no se mete de lleno en una relación con el Señor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pastor, Sí, señora. también se da mucho en las iglesias que ponen a las personas primeramente a servir y entonces las personas sienten como que ya están sirviéndole a Dios, aún sin tener mucho conocimiento de la palabra. Sí, eso es cierto, porque, y lo que estamos hablando, lo que dice María es cierto, o sea, servir es importante y ustedes han oído que ahí es donde está el crecimiento y todo. ¿Por qué en el servicio está el crecimiento? Porque es la forma en la que uno pone en práctica lo que ya aprendió, pero uno no ponía a poner en práctica, es como que alguien llega a una iglesia y con un domingo, 2 domingos ya uno lo ponga a dar clases en la escuelita. Entonces digo, ¿pero qué va a ir a enseñar si no sabe nada? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Entonces, dar clases ahora se dirá, pastor, ¿me está diciendo que dar clases en la escuelita no sirve para nada? Sí, claro que sí, porque eso lo hace crecer a uno y los que dan clases en la escuelita saben. Pero uno no puede dar lo que no tiene, ¿me entiende? Uno no puede ir a enseñar lo que no ha aprendido. Entonces, de nada le sirve hacer tantas cosas si uno primero no se prepara. En el caso de Judas, hacía muchas cosas, ¿no? Era un discípulo más, pero ahorita vamos a ver que, más adelante lo vamos a ver, cuando entremos al tema que viene abajo, Usted era un cristiano carnal, pastor. que realmente él no, por más que anduviera con el Señor, usted puede estar rodeado de cristianos por todo lado y ser amigo de pastores y ir a la iglesia a toda hora, pero eso no te hace cristiano, esa realmente es la conclusión. Ahora, ¿por qué tomó la decisión de traicionar a Jesús? Bueno, o sea, algunos podrían decir, pastor, es que él era la persona elegida. Bueno, la Biblia no dice que él era la persona elegida. La Biblia lo que dice es que iba a haber un hijo de perdición, ¿cierto? ¿Sí? Iba a haber alguien que iba a cumplir ese rol. Pero en el caso de Judas, no es que era un traidor por naturaleza y que desde que nació ya decían, ay, mira, cuando estaba niño le decían, uy, ese es el traidorcito. No, no, no. Dice Lucas 6:16, dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, ¿me entiende? Que llegó a ser el traidor, o sea, que no es que él nació siendo el traidor, ni que fue su naturaleza desde que nació, no, dadas ciertas circunstancias, al final él fue el que llegó a ser el traidor, que eso estaba destinado para que alguien lo fuera. Ahora, ¿por qué fue Judas? Bueno, la misma palabra dice que él, por ciertas cosas que pasaron, llegó a ser el traidor, ¿no? Entonces, básicamente. Entonces, vamos a indagar un poquito en esto, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó en la vida de él y cómo llegó a ser el traidor del Señor, ¿no? Y la palabra nos da, obviamente, algunas pautas importantes que nos permiten entender un poquito más de por qué Judas. Acuérdate que cuando uno conoce a las personas, entiende por qué hacen las cosas que hacen, ¿no? Ya lo hemos hablado. Entonces, si queremos entender por qué Judas hizo lo que hizo, pues tenemos que conocer un poquito más de Judas, ¿no? Ya sabemos que su nombre, de dónde era y que era de por allá de Judá y que era una persona cercana, de confianza, hacía parte del grupo y todo eso, pero ya sabemos que de nada le sirvió porque aún así traicionó al Señor. Entonces vamos a ver cómo llegó él a ser ese traidor, ¿no? Entonces, la palabra lo primero que nos muestra, obviamente, es que Judas era, a pesar de ser discípulo, pues él no creía en Jesús. Que era pastor, ¿cómo que no creía? Bueno, obviamente
él estaba con el Señor, como les decía, él escuchaba sus prédicas, vio sus milagros, pero él no creía. Mire lo que dice el Señor en Juan 6:63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. ¿Me entienden? Entonces él sabía que había unos que no creían. Ahora ni me pregunten, ni se les ocurra preguntarme, pastor, ¿y por qué el Señor dejaba que anduvieran con él gente que él sabía que no creían? Bueno, eh, obviamente el Señor no hace excepción de personas y todo ese asunto, pero lo que decía María ahorita, el Señor, que era parte de lo que se tenía que cumplir, puede que sí, puede que no. No tengo la respuesta yo de eso, es que son las mismas preguntas como que dice pastor, y por qué Dios puso el árbol del bien y el mal ahí si sabía que iba a comer la manzana. ¿Me entiendes? Son preguntas que, para las cuales uno no tiene respuesta. El Señor lo hizo y ya, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Pero bueno, lo que podemos decir de Judas, tratando de entender un poquito, bueno, a pesar de que era un discípulo del Señor, no creía en él, o sea, hacía parte del grupo de los que todavía no creían en él, como el Señor lo decía ahí. Porque acuérdense que aquí en este caso de Judas, no es el maestro el asunto, ¿no? Porque los 12 discípulos anduvieron con el Señor, escucharon lo que el Señor hablaba, vieron lo que el Señor hacía, conversaban con el Señor y aún así uno lo traicionó. Entonces no es lo que uno recibe, sino lo que uno hace con lo que recibe, ¿me entienden? Porque eso es como cuando uno es profesor y Juan Pablo que da clases y los que dan clases o lo que hemos dado clase, que si yo tengo 30 alumnos y resulta que los 30 me pierden la materia y todo eso, bueno, uno dice, en algo debo estar fallando el profesor. De hecho, a veces esa es la conclusión a la que se llega. Cuando ninguno gana nada y le va mal a todo, dice, el problema es el profesor. Pero cuando uno ve que algún grupo, aunque sea muy pequeñito, realmente entienden y les va bien, uno dice, bueno, ya el problema no es el profesor, el problema es lo que la gente está asimilando como tal, ¿no? Y en el caso de Judas, pues obviamente él hacía parte de esos que, aunque anduviera con el Señor, pero como que no creía realmente, porque el Señor sabía que había unos que no creían, ¿no? Bueno, es lo primero que nosotros podemos entender de él, que nos dice la palabra. También lo que nos dice la palabra es que no es que Judas traicionó al Señor de la noche a la mañana, como tal, ¿no? O sea, él ya, inclusive ya había dado indicios de eso, y miren lo que dice Juan 12:3. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que había de entregar al Señor, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque él era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Entiendes? Entonces, el hombre era el que administraba la bolsa y todo eso, pero no desaprovechaba de pronto una que otra oportunidad de sacar a veces de ahí, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, no era que fue que traicionó al Señor de la noche a la mañana, sino que pues era una persona que tenía esa tendencia, digámoslo, por lo menos. Y parte de la explicación de eso es que estaba en el grupo, estaba metido ahí, pero él no creía del todo en el Señor como tal, ¿no? Entonces ya llevamos dos cosas de Judas, ¿no? Entonces, lo que podemos ver ahí es que, bueno, lo que les decía, sino que poco a poco, la mentira, la avaricia, la corrupción, fue llenando el corazón de Judas, digámoslo así, y si lo traemos a tiempos actuales ahorita, eh, uno se puede volver una persona traicionera, tanto en cualquier ámbito, poco a poco, ¿no? Cuando uno va dando cabida a ciertas otras cosas y comienza a ver, a codiciar cosas ajenas, digámoslo así. Hay gente que traiciona por cosas materiales, ¿por qué? Porque comienza a codiciar algo ajeno. La gente que traiciona en el ámbito sentimental comienzan a codiciar mujeres que no son de ellos o hombres que no son de ellas, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno permite que poco a poco vaya maquinando a nivel de mentira, a nivel de avaricia y corrupción el corazón, los pensamientos y todo eso, pues eso se va avanzando. Entonces uno no es traicionero de la noche a la mañana, sino que es algo como cualquier pecado, es algo que se maquina y que tiene su proceso, ¿no? Otra cosa fue que, bueno, Judas obviamente fue un hombre que no reconoció lo valioso que era su Señor, sino que lo menospreció como tal, porque no creía en él, porque ya había traicionado. Nunca tuvo una idea de quién era verdaderamente Jesús, a pesar de que caminó con él, como decía. Eh, en Mateo, obviamente, 26:14, dice, entonces uno de los 12 que lo leímos ahora, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré.
y ellos le asignaron 30 piezas de plata, ¿no? Entonces, básicamente, el precio, o sea, lo que él valoraba, por eso decía ahí que él lo menospreció, o sea, eh, nunca llegó a conocer realmente quién era el Señor, a pesar de que caminaba con él, porque ponerle un precio tan bajo como tal, ¿me entiende? Algo que no ni valía la pena como tal, nunca lo reconoció como su Señor, ¿no? Básicamente, ¿no? A pesar de que caminaba con él, y por eso acuerde que el Señor decía, no todo el que me diga Señor es el que va a entrar en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, nunca lo Pastor, reconoció como tal, nunca lo reconoció como Mesías, güey, esa, nunca lo reconoció como hijo de Dios, y por eso es que la palabra habla ahí en Lucas 22 que dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, ¿cierto? Sí, porque temían al pueblo, y entonces entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se le entregaría. Cuando habla ahí de que entró Satanás en Judas, no quiere decir pues que Judas estaba endemoniado, no necesariamente eso, sino que acuérdense que entraron en pensamientos en Judas anticristianos, ¿no? O sea, porque todo lo que vaya en contra de Cristo es anticristiano, ¿no? Que es el mismo contexto en el cual el Señor le dijo a Pedro, apártate, Satanás, ¿no? No es que Pedro estuviera endemoniado, sino que estaba actuando, porque el Señor mismo se lo dijo, porque lo que estás hablando no viene de Dios, sino que es tuyo, ¿no? Es de tu naturaleza humana, digámoslo aquí. Entonces entraron en Judas, cuando dice entró Satanás, es que entraron en él pensamientos que para atentar contra el plan de Dios como tal, y todo lo que atente contra el plan de Dios es anticristiano, y en algunos contextos se le llaman como de Satanás, ¿no? ¿Sí, Elsa? sí, pastor. Voy, Erika, primero Elsa. Ok, pastor. Yo oí de que en una prédica que la razón por la que estos le ofrecieron 30 monedas a Judas fue porque por la edad del Señor, así como fue con José, que ofrecían esa cantidad de dinero cuando estaban jóvenes. ¿Es verdad eso? Pues yo no lo he leído ni lo he escuchado, ¿no? Pero habría que buscarlo, ¿no? Vamos a buscarlo a ver si es verdad, pero yo no lo he escuchado. Primera vez Yo que lo oí oigo una prédica, no sé a quién, pero estaba diciendo de eso, de que la razón por la que le dieron solo 30 monedas de plata a Judas fue por la edad del Señor. Así lo hicieron con José y así lo hicieron no sé con quién. No, pues entonces me hubiera entregado Matusalén. ¿Sí o no? Pues, Bueno, no sé, hay que averiguarlo, Elsa, pero sí. hay que a la tarea averiguar si es cierto o no, que era una moneda por año. Porque pues sí, el señor tenía 30 años y 30 monedas, uno diría, puede ser, pero yo no tengo la información. Pero vamos a averiguarlo. ¿Iba a decir algo, Erika? Pastor, como que si fuera el viejo hombre, sería. Pues es que, bueno, alguien que le conteste a Erika, ¿por qué no podríamos hablar de viejo hombre ahí? Un nuevo nacimiento. Es que el Señor no había muerto todavía. Acuérdate que todo ese concepto del viejo hombre y la nueva criatura se dan solamente cuando una persona recibe el Espíritu Santo, ¿no? O sea, el Señor ni siquiera había muerto ahí todavía, entonces no podemos hablar del viejo hombre. Lo que se hablaba ahí, y por eso se usa ese contexto de que Satanás entró en él, ¿no? O sea, cosas así como decir, entraron pensamientos o lo embargó, cosas que no tenían nada que ver o que iban en contra del plan de Dios como tal, ¿no? Pero no podemos hablar ahí del viejo hombre todavía porque el Señor no había, ¿no? El Señor Jesucristo todavía no había muerto. Y ese concepto de viejo hombre y la nueva criatura se da con el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento se da solamente cuando uno, en medio de un genuino arrepentimiento, le entrega su vida al Señor y permite que su sangre lo limpie, pero ahí no se puede porque el Señor todavía no había muerto, ¿no? Pero sí, Gracias, retomando lo que decía Erika, digamos que su naturaleza carnal, llamémoslo así por decirle algo, ¿no? Aunque no es casi un concepto muy ligado a lo del viejo hombre, ¿no? Sino que fueron pensamientos de él, fueron anhelos de él o iniciativas de él, ¿no? Digámoslo, ¿no? Y que iban en contra de un plan ya establecido por Dios. Entonces, por eso habla de que entró Satanás en Judas, ¿no? ¿Quién más iba a decir ya. algo? Bueno. Entonces, sigamos, ¿no? Bueno, lo que uno puede reflexionar ahí de esto que acabamos de ver, de Judas, digámoslo así,
es que en la medida en que uno dé cabida a lo que estamos hablando de materialismo, de avaricia y de cosas que vayan en contra del plan de Dios, por más cosas que, por más insignificante que sea, ¿no? O sea, que a veces hay gente que a nivel de pecados pequeños, llamémoslo así, que le llaman, aunque pecado es pecado, pero sabemos que hay pecados que no son de muerte, pero si esos pecados que no son de muerte, que son las famosas pequeñas zorras, uno no las atiende y uno va dejando que vayan agarrando ventaja, pues va a llegar el momento en que usted va a terminar también vendiendo al Señor y no necesariamente por 30 piezas de plata, ¿no? O sea, a veces, y usted dirá, pastor, y por algo más caro, no, peor, por cosas más insignificantes, ¿no? A veces, ¿no? Cambiamos al Señor por cualquier tontera, ¿no? Cualquier cosa es más importante que el Señor. Cualquier cosita que se nos atraviese tiene una prioridad más alta que el dedicarle unos minutos, un tiempito al Señor, ¿no? Entonces, podemos caer en la misma situación de Judas, hay que cuidarse de eso, acuerde, Judas no traicionó al Señor de la noche a la mañana, fue maquinando, fue llenándose de avaricia, de materialismo, de cosas así, y al final detonó, ¿no? Entonces lo mismo le puede pasar a una persona que se diga que es cristiano, que frecuente cosas cristianas, pero que va dando cabida a ciertas cosas que sabemos que no tienen nada que ver con Dios y le van cogiendo ventaja y cuando menos piense termina por traicionarlo, ¿no? No por 30 piezas, sino por cualquier otra cosa peor, de menos valor, ¿no? Ok, bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de aquella traición? Pues nosotros sabemos, de Mateo 27:3 dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿y qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Judas se arrepintió o no? No, Sí, se porque se arrepintió. suicidó. Sí. ¿Se mató? Uno por uno, a ver, ¿sí o no? Sí, Elsa dice que sí, No, Pau no dice No, porque que se no, suicidó. Daniela, ¿qué dice? Yo digo que que sí. no. Karina dice que sí. Bueno, ahí está peleado el asunto. Entonces, ¿qué dice Paola? ¿No? Paola dice que no. Yo digo que sí. Pastor, Aunque la yo Biblia digo, no lo dice exactamente. ¿Shirley qué dice? remordimiento es lo mismo que arrepentimiento, ¿no, verdad? no. No. Bueno, Es que él que, se es que, digamos, suicidó por remordimiento. digamos, el remordimiento, acuérdense que el arrepentimiento, los dos, digamos, el arrepentimiento y el remordimiento es ese sentimiento de culpa que se tiene por haber ofendido a alguien, ¿no? Por haber lastimado a alguien. Y casi que en los dos casos se pide perdón. La diferencia que hay es que cuando hay un genuino arrepentimiento, digamos, el pedir perdón es algo sincero también y va acompañado de mucho dolor y de vergüenza y va acompañado también de frutos de arrepentimiento que hacen que una persona visiblemente cambie sus actitudes, ¿no? Cuando una persona se arrepiente, pide perdón, se avergüenza, eso va acompañado de un cambio, o sea, como quien dice, ya no vuelve a hacer lo que antes hacía. El asunto del remordimiento es que en el remordimiento también hay un sentimiento de dolor, por lo general la persona pide perdón, y puede que diga no lo vuelvo a hacer, pero como no hay un arrepentimiento genuino, sino un remordimiento, entonces no va acompañado de cambios, sino que la persona, pues tal vez por unos días se porte bien, pero ya después vuelve a hacer lo que hacía antes, ¿no? ¿Me entiende? Y entonces como dice, vuelve el perro a su vómito, entonces ya no le importa. Entonces, ¿por qué? Esa es la diferencia entre uno y el otro, ¿no? El remordimiento es un dolor pasajero, digámoslo así, y tal vez acompañado de uno lo vuelvo a hacer, pero eso es muy falso, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes me preguntan a mí, pastor, ¿y usted qué piensa? ¿Judas se arrepintió, sí o no? Bueno, si ustedes ven, aquí dice que él se devolvió, ¿qué cosa? Arrepentido. Dice que él se volvió arrepentido, ¿no? Entonces, ¿se arrepintió o no? Bueno, sí se arrepintió, lo que pasa es que se arrepintió con el que no era, porque él se arrepintió con quién es él. Sí, Con los con los fariseos. Sacerdotes. Con los del Sanedrín, él fue y se arrepintió con ellos, ¿no? Y puede ser que si usted se arrepiente de hacer algo,
pero si usted no se arrepiente en Dios, en Cristo, ese arrepentimiento no deja de ser más que un remordimiento, ¿me entiende? Porque el único que realmente a uno lo puede restaurar y capacitarlo para un verdadero cambio digno de arrepentimiento y que dé uno fruto es el Espíritu de Dios, nada más. Entonces, obviamente Judas sí le dio tristeza y se arrepintió, pero lastimosamente no se arrepintió delante del que debía haberse arrepentido, sino que más bien, ¿qué van a? Mire lo que le contestaron los sacerdotes, ¿no? Y a nosotros, ¿qué nos importa? ¿Me entienden? ¿Qué nos importa eso? ¿Por qué? Porque todo mundo, vea, todo mundo va por lo suyo. Todo el mundo va por lo suyo, cada uno va buscando su propio beneficio, ¿me entiendes? Por eso le dijeron, allá tú, ve cómo te defiendes. Entonces, sí se arrepintió Judas, pero no delante del Señor, porque si lo hubiera hecho delante del Señor, créame que el Señor lo hubiera perdonado, ¿me entiendes? O sea, sino que se arrepintió eso es como cuando uno va y busca apoyo moral o consejería en alguien que esté peor que uno. Posiblemente le dé un consejo tal o lo deje a uno en un estado emocional tal que uno diga, no, hombre, qué peor. ¿Me entiende? Entonces viene Judas, triste y arrepentido de lo que había hecho, va y se arrepiente delante de los del Sanedrín y lo que ellos le contestan lo dejaron peor, a tal punto que fue y se ahorcó, ¿no? No buscó al Señor realmente para pedir perdón, y esa falta de perdón del que debería perdonarlo, pues lo llevó a tomar esa decisión de ahorcarse como tal, ¿no? Entonces, ¿y por qué no se arrepintió él delante del Señor? Porque como él no creía en él, acuérdense, no lo conocía, porque si él hubiera conocido al Señor y hubiera creído en él, él hubiera sabido que si le hubiera pedido perdón al Señor, él lo hubiera perdonado, ¿entiendes? Pero él nunca consideró esa opción de ir y pedirle perdón al Señor, como si fue, digamos, aunque ustedes dirán, pastor, pero Pedro no le pidió perdón al Señor tampoco, pero Pedro fue y lloró amargamente y él en su corazón, cuando yo me acuerdo, me parece estar viendo la película, ¿no? Porque no sé si, no he visto si bíblicamente está ahí, pero acuérdense ustedes, por lo menos yo me acuerdo de la película cuando María Magdalena, el Señor había resucitado, que fue y le contó a los discípulos que el Señor había resucitado y que no le creían y no le creían. Entonces, hasta que como Pedro era el líder, le dijeron, Pedro, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú sí le crees a ella? Porque ellos le decían que estaba loca, ¿acuerdan? Y entonces él dijo, sí, yo sí creo, yo le creo. Y entonces le decían, pero si tú lo traicionaste, decían, sí, pero yo sé que él me perdonó. Bueno, ¿me entiendes? Entonces, Pedro en su corazón sabía que el Señor lo había perdonado como tal, ¿no? Pero fue diferente como tal. Entonces, Judas realmente nunca consideró la opción de arrepentirse delante del Señor, sino que más bien fue y se arrepintió delante de los fariseos como tal. Y cuando uno se arrepiente delante del que no es, por lo general las respuestas que va a tener lo van a dejar peor aún todavía. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado delante de quién hay que arrepentirnos, ¿no? Y ahora usted dirá, pastor, ¿delante de quién? Pues delante de Dios primeramente, porque de ahí lo demás es simplemente un resultado de ese genuino arrepentimiento con Dios, recibe uno la capacidad ya de manejar la parte terrenal. Acuérdate, lo espiritual sostiene lo natural, ¿no? Bueno, entonces nosotros sabemos, obviamente ya nosotros tenemos la información que si Judas hubiera llegado delante del Señor, se hubiera cumplido lo que está en Primera de Juan 1:9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? O sea, eso lo sabemos nosotros, obviamente, porque tenemos la palabra, ¿no? Y además porque sabemos que el Señor, lo que Él dice, que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Fiel a qué? A lo que Él es, a ser un Amén. Dios perdonador, un Dios misericordioso, ¿me entiende? Un Dios de oportunidades. Eso Él es y Él se mantiene fiel a eso. Ok, bueno, entonces Pastor, sí, pastor, yo quería dar un comentario. ajá, Con esto de las 30 monedas, vieras que estuve buscando lo que dijo la hermana. Eh, Vieras que hay dos versículos que hacen referencia a las 30 monedas. Uno está en Éxodo 21, 28, 32. ajá, Lo que dice es que se especifican las medidas que deben de tomar si un buey enloquece y mata a un hombre o a una mujer, a un niño o a un esclavo, y en cuántas circunstancias específicas en las que se ha podido producir dichas muertes. Sin embargo, también se menciona el castigo que se le impondrá al buey del animal, ujú, al buey si es animal, digamos. Y en vez de matar a una persona libre, Cornelia asesina a un esclavo o una esclava. Este castigo es efectivamente re-
o sea, por 30 monedas de plata, ahí dice. Y después el otro está en Zacarías 11. Zacarías 11, 11, 12. Ajá. Ese pasaje es de 30 monedas de plata. Dice que Yahvé le ordena, si a alguien sarcásticamente, categóricamente generoso, no desea que tire al alfarero, digamos, o sea, que tire las 30 monedas al alfarero. Ese versículo lo pueden encontrar en Zacarías 11. Entonces hay como dos referencias de las 30 monedas de plata. Ok, dice que, bueno, aquí tengo otra también, ya lo busqué Ujú. rápidamente. Dice que según los registros bíblicos que están en internet, no, no me crean a mí, echen la culpa a Google. Dice que las 30 monedas de plata era el precio equivalente al valor de un esclavo en ese tiempo, ¿no? Entonces, sí, él sabe eso de que era una moneda por año, sí está como reforzado. Más bien creo que hay algo más detrás, de pronto lo que decía Leo también, y eso que dice el internet, ¿no? Que es como, eso es como cuando le hablan a uno de que le van a pagar un denario, ¿no? Era lo que está establecido de un día de salario. Sí, Entonces yo dice, oía que por joven, o sea, porque era un hombre joven y era un hombre fuerte. pero no porque tuviera 30 años eran 30 monedas de plata. No. Eso sí no lo he escuchado. Yo creo que más bien por lo que va Leo es algo que establece ya la ley, ¿no? De que hay cierto pago que son 30 monedas de plata como tal. Pero bueno, está bien. Pero bueno, independiente, ¿no? Independiente si eran 30 o 31, si era un año, el caso es que lo traicionó, ¿no? Entonces, bueno, hemos utilizado un poco el contexto de Judas y lo que podríamos sacar de la tradición de Judas es que bueno, obviamente, entre más cercana sea la persona, pues más duele, ¿no? El asunto de la traición. Y en el caso de Judas, era un discípulo, era cercano al Señor, era una persona de confianza, pero al final no fue suficiente. Entonces, no, y esto refuerza lo que siempre hemos hablado, ¿no? O sea, el hecho de que uno esté en una iglesia sirviendo y todo eso, si bien es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante siempre será el que nosotros podamos entrar en una relación con el Señor para conocerlo. Por eso es que el Señor lo que hemos hablado siempre en la iglesia de los dos pilares, ¿no? Acuerde, primero es que nadie se pierda, es decir, que la gente nazca de nuevo, que se arrepienta. Y lo segundo es que inmediatamente después de eso vayan al conocimiento, es decir, conozcan al Señor y entren en una relación con Él. Lo demás son añadiduras. Lo demás, lo de servir y todo eso es una añadidura producto del conocimiento que uno va teniendo con Él. Por eso es que cuando ustedes me han oído orar, que yo digo que el Señor nos dé la capacidad, el Espíritu nos dé la capacidad de buscarlo a través de su palabra, porque yo sé que si lo busco, lo voy a encontrar y cuando lo encuentre, lo voy a conocer y a medida que lo conozca, lo voy a amar y en medio de ese amor le voy a servir y en esa vida de servicio voy a ser un adorador, ¿me entienden? Entonces, todas esas cosas son producto de ¿qué? Primero de recibir la capacitación del Espíritu de Dios solo por medio del nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, no es al revés, porque si uno hace las cosas al revés, nos van a llamar hacedores de maldad, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hasta ahí llegamos con esto de Judas. Vamos a entrar un poquito ahí ya de cómo superar, digamos, la tradición como tal, siguiendo el ejemplo del Señor siempre, porque bueno, no es un secreto y tampoco le voy a contar algo que no saben que una tradición produce mucho dolor, ¿no? O sea, y algunas personas lo saben manejar más que otras y hay tradiciones que generan más dolor que otras, pero de que hay dolor siempre, ¿no? Pero a pesar de ese dolor, pues obviamente hay una manera en la que uno puede superar eso, ¿no? ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál sería ese camino para superar una tradición? El perdón. El El perdón. perdón también Confianza creo, a Dios. pastor. Definitivamente, ¿no? Digamos que el camino es por medio de ese poder que viene directamente de Dios y esa fortaleza que nos da Él y esa capacidad de perdonar, básicamente. No hay otra. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿y si no merecen que lo perdonen? Bueno, acuérdense, de la misma manera que el Señor nos perdonó a nosotros, es decir, sin merecerlo, ya sí tenemos que perdonarlo. Entonces, bueno, vamos a hablar un Eso, poquito de eso. eso Sí, iba a comentar, pastor, que digamos, el perdón no es como para que la otra persona, porque hay personas que traicionan y nunca piden perdón y nunca se arrepienten tampoco, Ujú. pero el perdón es como para sanarse uno. sí, sí, sí. Bueno, para allá vamos. Pero que no es el tema del perdón, sería digamos, un discipulado completo hablar del perdón, que ya lo hemos hablado. Pero sí, o sea, obviamente acuerden que en esto de las reglas del perdón, ¿quién es el que tiene que pedir perdón? El que ha ofendido, ¿no? Ujú. Básicamente. Y uno no perdona
por la otra persona, no perdonas por uno, aunque perdón, adelantándome un poquito que está más adelante, si ustedes saben, perdón tiene la palabra don, ¿no? ¿Y qué es un don? Es algo que Dios nos da, es un regalo. Es un regalo, ¿cierto? Es un regalo. Y dentro del perdón va implícito un regalo. ¿Y qué le estaría regalando uno a la persona a la que uno perdona? Bueno, le está regalando el no tener que pagar la ofensa como tal, o está liberando de culpa, digámoslo así, a la otra persona. Y en el caso de uno, pues está regalando uno mismo el despojarse de una amargura como tal. Bueno, ahorita lo vamos a ver. El caso es que eso viene de Dios, ese es el camino definitivamente. En otros, les conté más arriba el dolor que sentía David al saber que la traición había venido de alguien cercano, de un íntimo, de un familiar, ¿no? Entonces, dice que después de que David se lamenta por esa confianza rota, él en el Salmo 55, él escribe esto, ¿no? Dice, de la manera más práctica de superar ese dolor, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. O sea, David la tenía clara, ¿no? Por más dolido que estaba, por más angustiado, él sabía que realmente la clave era perdonar y que no iba a ser posible si no es por medio de la capacitación que Dios nos da. Entonces, Pero no y era porque también él había hecho lo mismo, pastor, con Urias. pues también, ¿no? Pero él, digamos que él ya había, digamos, él había experimentado las dos caras de la moneda y sabía exactamente lo que es sentir que Dios lo perdone a uno. Tú no puedes sentir, digamos, el perdonar a otras personas mientras no sientas que Dios te ha perdonado a ti. O sea, David tenía claro que Dios ya lo había perdonado a él. Y Ujú. entonces él no tenía ningún problema en perdonar a Salón, digámoslo, o a todos los que lo estaban persiguiendo, ¿no? Pero Ujú. por eso es que lo primero, dice, la primera clave es clamar a Dios. Es lo primero, o sea, si uno no clama a Dios y que nos dé esa capacidad de perdonar, nadie que no ha sido perdonado no tiene la capacidad de perdonar. Alguien que, por eso es que fuera del reino de Dios, cuando oímos eso del perdón y yo te perdono, eso detrás de ese yo te perdono va yo perdono pero no olvido, ¿no? O sea, yo te perdono, pero yo no olvido, ¿me entiendes? Y eso no es perdón, realmente esa no es la línea del perdón del Señor, ¿no? Bueno, lo primero obviamente es clamar a Dios porque, digamos, en lo natural, acuérdese, lo que uno siempre desearía es, pues, golpear, lastimar al que lo está traicionando a uno, hacerle daño, ¿no? Es lo que uno, en el mundo, digámoslo, fuera del reino de Dios, lo primero que uno pensaría y es el primer impulso. Ahora se dirá, pastor, pues yo conozco más de un cristiano que desearía agarrar a patadas al otro. Esa es la parte natural de uno, ¿no? Pero acuerde que uno ya no camina por el espíritu, sino que uno no camina en la carne, sino ya con el espíritu, ¿no? Entonces ahí es donde hay que llevar lo que está escrito en la palabra, lo que es el evangelio de Cristo, las enseñanzas que él nos dejó, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredáis bendición, ¿no? Entonces, básicamente es la recomendación del Señor. Que eso, por eso fue que el Señor muchos no lo tragaron, ¿no? Porque un pueblo oprimido, cansado, y viene el Señor y dice, no, amen a sus enemigos, y no den mal por mal, tranquilos, bendigan, ¿me entiende? La gente no estaba preparado para ese discurso, ¿no? ¿Y qué nos sirve? Obviamente el ejemplo que nos dio el Señor, ¿no? La clave de eso siempre es recordar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de todo lo que le hicieron, y siempre la recomendación es, no resistáis al que es malo, a cualquiera que que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra mejilla, oren por los que os ultrajan y os persiguen, ¿no? Y el Señor también decía, cuando le maldecían, no respondía con maldición, dice primera de Pedro 2:23. Entonces, ese era el discurso del Señor, la enseñanza que Él nos dio, y en el momento que uno recibe una tradición, siempre recordar, acuérdate que siempre hay un filtro, ¿no? ¿Qué haría el Señor? ¿Cómo actuaría él? ¿Qué diría? ¿O qué? Ya sabemos nosotros cómo actuaría él. ¿Cómo actuaría él? Pues no paguen mal por mal, simplemente bendecid a los que os maldicen y perdonad las ofensas de la misma manera Ujú. en que el Señor nos perdonó a nosotros, de esa manera hagámoslo, ¿no? No devolver insulto por insulto, básicamente. Acuerde que eso no hace parte de nuestra naturaleza cristiana como tal, ¿no? O sea, esto no quiere decir, ojo vivo con esto, voy a subrayar esto aquí. Esto no quiere decir que no se deba buscar la justicia penal adecuada, ¿no? En el caso de abusos, violaciones de niños y todo eso,
No, sí, hay que perdonar, pero eso no quiere decir que las leyes naturales no deban actuar, ¿no? O sea, siempre se deben usar los canales y conductos regulares como tal, porque una cosa son las justicias de Dios y otra cosa son las justicias terrenales como tal, ¿no? No estamos queriendo decir con eso, sí, hay que perdonar al ofensor. No, 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 uno perdona para liberarse de ciertas cosas, pero hay que dejar que la justicia opere como tal, ¿no? Como tal. Pero en ninguno de los casos, ni en lo natural ni en lo espiritual, el que uno ponga una denuncia penal y todo eso, nunca debería estar motivado por un deseo de venganza, sino más bien de justicia, ¿no? O sea, siempre de primordial es la justicia, no tanto el anhelo y el deseo de venganza como tal. Pastor. Sí, señora. Y esto podría venir siendo algo así como cuando uno hace las cosas malas, ¿verdad? Que a sabiendas el cristiano pues sabe de que esto no agrada a Dios. Entonces hizo ese mal. Entonces Dios no le va a quitar las consecuencias. ¿Viene siendo algo así? Bueno, la Biblia dice que no hay maldición sin causa, ¿no? O sea, lo que uno siembra, uno recoge, Ujú. básicamente. Entonces, hay cosas que uno, todo lo que uno haga, digámoslo así, y peor si están en contra de Dios, obviamente, si están en contra de Dios es porque es pecado, ¿no? ¿O a qué te refieres tú, Elsa, cuando una persona hace algo que sabe que Dios no le agrada? ¿Cómo a qué? Por ejemplo, mintió Ujú. Que ya es y pecado, esa ¿no? es pecado, ajá. Y esa mentira, oh my God, esto va a traer una consecuencia tremenda cuando esta persona sepa y Dios no se la va a quitar, porque esa va a ser la manera en que la justicia va a actuar, ¿o no? Sí, lo ¿Verdad? que pasa es que la misma justicia de Dios se aplica en el sentido del principio de la siembra y la cosecha, ¿no? O sea, lo que uno siembra Ujú. uno recoge. Que fuera del reino de Dios lo que le dice es el que busca encuentra, o que, o que le llaman a uno del el famoso karma. ¿Se han visto esos videos que salen en internet ahorita que se han vuelto muy famosos del karma instantáneo, de gente que hace una maldad y más adelante, ¡pum!, se cae o le pegan? Que es lo que llaman el karma o cosas de la causa y el efecto, ¿no? En las cosas de Dios es la siembra y la cosecha, ¿no? Por eso es que el Señor nos llama, y ahí, y más adelante ahí hay una pregunta que yo estoy viendo a qué se refiere, y más bien voy a llegar ahí para hacerse las preguntas. Básicamente, entendamos, el camino es esa capacidad que Dios nos da de perdonar a aquellos que nos han traicionado, ¿no? Ese es el camino, o sea, no hay otro, digámoslo así. Yo les hablaba ahorita de que la palabra perdón tiene digamos, la palabra don incluida ahí, que es un regalo, que les decía que en caso del ofensor es esa libertad de que no van a haber represalias personales contra esa persona por parte de uno, ¿no? Pero que eso no quiere decir que no va uno a interponer una demanda penal en el caso de que sean algún abuso o violación, algo que sea grave, ¿no? Y en el caso de uno es un regalo a uno de liberarse de todo tipo de rencor y cosas que a uno más bien le contaminan el alma como tal, ¿no? Entonces, en línea a eso, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estamos claros en eso, ¿no? Es un mandamiento que nos dejó. Y eso debería ser proactivo en la vida de uno. ¿A qué se refiere cuando decimos que ese mandamiento tiene que ser algo proactivo? ¿A qué creen ustedes que se refiere? Bueno, si saben lo que es proactivo, ¿no? Que le ¿Y, gusta ayudar, y qué es contrario? ¿Algo proactivo es contrario a qué? es inactivo. No, porque inactivo es lo contrario a activo, activo, inactivo, pero proactivo, ¿qué sería lo contrario a proactivo? Cuando uno le dicen, vea, es que usted tiene que ser proactivo, Proinactivo. Ineficiente. Como dar la milla extra. dar la milla esa es parte de ser proactivo. ¿Alguien le llega o no? Negligente puede ser, ¿no? ¿Cuál? Diligente. Negligente. Improductivo. No. ¿Saben qué es lo contrario? O por ejemplo, a nivel a nivel de procesos y todo eso, o en la vida de uno, hay dos formas de ser. O uno es proactivo o uno es reactivo. ¿Entiendes? O sea, una persona es reactiva cuando lo único que hace es reaccionar a todo lo que le pasa, ¿no? ¿Me entiende? Eso es como cuando uno lleva el carro al mecánico solamente cuando se le daña. Entonces uno es reactivo. ¿Qué está haciendo uno? Estoy reaccionando a algo que está pasando. O sea, se me daña el carro, entonces tengo que ya lo arreglar.
¿Me entiende? O gente que diga, ah, mira, es que ayúdame a empujar el carro a la gasolinera porque es que se le acabó la gasolina, entonces tengo que ir a echarle. Estoy siendo reactivo, ¿no? Pero uno es proactivo no cuando uno espera que las cosas sucedan para reaccionar, sino porque uno se adelanta a las cosas, ¿me entiende? Entonces, a veces a uno, por ejemplo, en las empresas o en los trabajos, entonces dice, vea, aquí necesitamos personas que sean proactivas, es decir, que vayan adelante, como decía Pablo ahorita, que den la milla extra, o sea, que siempre estén pensando antes de que las cosas sucedan, vayan un pasito adelante, ¿me entiende? Entonces, en esta línea, cuando el Señor nos habla de que amemos al prójimo como a nosotros mismos, nos está diciendo que seamos proactivos, es decir, no ame, no espere, para usted amar a alguien, no espere que a esa persona lo ame, ¿me entiende? Porque eso sería ser reactivo, ¿no? Simplemente estoy reaccionando a algo. Sino que el Señor dice, más bien ame a quién, ame al que te maldice, o bendiga al que lo maldice, o ¿me entiende? O hágale el bien al que le hace el mal. Entonces, eso es ser proactivo, es decir, no estoy reaccionando a algo que me están haciendo, porque la misma palabra dice, porque qué chiste tiene que yo ame al que me ama. O sea, que yo sea reactivo, ¿no? Entonces, se refiere a que seamos proactivos. Por eso él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan el bien a los que os aborrecen, oren por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Porque yo no estoy esperando que si una persona, que un enemigo mío me ame. Yo no lo estoy esperando, pero aún así yo lo amo. ¿Me entiendes? Dije, no le hago daño. Yo no estoy esperando que alguien que me maldiga me bendiga, ¿no? Porque son cosas contrarias. Entonces, más bien, el que me maldiga, yo lo bendigo. Yo no estoy esperando que alguien que me aborrezca me haga el bien. No. Entonces, más bien, yo me adelanto y más bien al que me aborrece, yo le hago el bien. ¿Me entienden? Eso es ser proactivo en esa línea, ¿no? Por eso es que el Señor decía, ve, antes le fue enseñado de que haz, hazle a los demás lo que a ti te hacen y todo eso, pero yo más bien les digo, hazle a los demás lo que te gustaría que te hicieran, ¿me entiendes? Lo que te gustaría, es decir, en futuro, no es que te lo están haciendo, sino a ustedes les enseñaron, devuelvan, o sea, hazle al hermano lo que el hermano te hace, está bien, es reacción, pero no, 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 más bien, hazle al hermano lo que te gustaría, es decir, sé proactivo, es decir, lo que te gustaría a futuro recibir, ¿me entienden? Entonces, obviamente, eso es algo que difícilmente uno lo podrá hacer si no es que uno está en una relación con Dios. O sea, es imposible hacerlo sin Dios, ¿no? Por eso es que el hecho de perdonar es algo que no cualquiera lo puede hacer y que hay gente que tal vez se mueren y nunca llegan a perdonar de verdad, ¿no? Y Pastor, cuando alguien los ha traicionado, es un episodio que difícilmente superan, ¿no? Precisamente por eso. Sí. Es que hay un versículo que está relacionado con esto que usted está diciendo. Ujú. Yo lo encontré en Lucas 6:32, dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque Sí, también los sí. pecadores aman a los que aman. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis Eso es ser reactivo, es decir, no tiene ningún ajá, mérito ser reactivo, porque, por ejemplo, el ejemplo que les ponía ahorita del mecánico, sí, lo llevé porque me dañó el carro. Entonces, eso es ser reactivo, es decir, mira, qué casualidad que lo llevó al mecánico. No, lo que pasa es que el carro está varado. Ahora, que uno lleve el carro al mecánico a que lo revisen y que el mecánico le diga, mira, lo revisé y no tenía nada. Está bien, eso es ser proactivo, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién tiene más mérito ahí? ¿El que lleva el carro a arreglar porque se le dañó o aquel que lleva el carro a que lo revisen aunque el carro no esté dando muestras de nada? ¿Quién tiene más mérito ahí? El proactivo, el que lo llevó. El, el que el lleva el proactivo, carro porque para que lo cualquiera le revise, podría ¿eh? decir a uno, pero vos tan tonto, ¿para qué llevas el carro allá si no tiene nada? Digo, bueno, pero tiene un mérito en uno en decir yo soy proactivo, simplemente yo no espero que las cosas sucedan. En el caso del perdón, obviamente es, como les decía, es extremadamente difícil perdonar una traición, o sea, las traiciones Podría duelen compararse. y las traiciones son muy dolorosas y obviamente entre más cercana a la persona, más dolor. Y sin Dios sería casi imposible que uno llegue a perdonar verdaderamente a alguien, ¿no? Solo con la ayuda de Dios es que uno puede hacerlo en la medida en que uno sienta que el Señor lo ha perdonado, ¿no? Y para eso obviamente hay que experimentar el amor de Dios, ¿no? Solo los que experimentamos el amor de Dios entendemos lo que significa cuando alguien lo ama a uno de una manera incondicional, ¿no? O sea, y a veces que sin que uno lo merezca, ¿no? Entonces, Pastor. sí, Y esto podría, digamos, ser como un paralelo, digamos, de decir,
hay que preocuparse. Dicen, no, ¿para qué te preocupas? Ocúpate en esto. Sí, sí, Podría puede con, ser. ¿verdad? Ok. Sí, sí, sí. Es que ahora que Elsa menciona eso, digamos, de la palabra preocuparse y la palabra ocuparse, ¿no? O sea, son dos cosas diferentes. Cuando se preocupa de algo, digamos, el preocuparse de algo no implica el que uno esté haciendo ese algo. ¿Me entiende? Es que estoy preocupado porque mi casa está sucia, pero eso no, el preocuparme porque la casa esté sucia no la va a limpiar, ¿entiende? El ocuparse sí, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Pero sí, en este caso sí, y que estamos hablando de la traición y todo eso, digamos, el que uno se desgaste y no es que estoy diciendo que uno sea insensible y no sienta el dolor, claro que se siente el dolor y duele y como dicen por ahí, hay que guardar el luto del dolor que se siente, pero hay que superar el episodio entendiendo que tenemos la capacidad de hacerlo. El Señor nos ha dado las herramientas de poder sobreponernos a esto, porque si el Señor ya pasó por eso de alguien muy cercano a Él, ¿me entiende? Y nosotros también lo hemos podido pasar y ya algunos de nosotros hemos pasado por episodios de traiciones donde ya sabemos que son manejables, ¿no? O sea, realmente. Ahora, sobre el perdón, nada más para cerrar este tema, porque ya sabemos que ese es el camino. Nosotros sabemos que el perdón, pues es uno de los tantos temas que son claves, importantes, si es que nosotros queremos lograr tener una estabilidad ya a nivel emocional y a nivel espiritual como tal, ¿no? O sea, el perdón es clave, o sea, si uno no recibe el perdón de Dios, o sea, uno no puede perdonar a los demás, y si no hay perdón, vamos a seguir siempre arraigando todas esas. Acuérdate que cuando hablo de arraigar, hablo de raíces de amargura, frustraciones, y eso pues conlleva una cantidad de cosas, desánimo y al final puede terminar uno en sentimientos de odio, que acuerden que uno no tiene ni idea de las cosas que puede llegar a hacer por odio, ¿no? Entonces es mejor dimensionar que uno también puede llegar a hacer muchas cosas por amor, que es mucho más saludable y más sano, ¿no? Entonces, es una realidad que en la sociedad que vivimos, pues hay una falta de perdón tremenda y dentro de las iglesias también. Nada más reforzarles lo que es perdonar. Perdonar es renunciar a un derecho o posible derecho de cobrar algo que nos han hecho. O sea, cuando alguien nos ofende, nos hace algo como una traición, uno tiene derecho a cobrar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense lo que hablamos al principio, una traición es cuando se viola o se rompe un pacto, un compromiso, algo, ¿no? Entonces, cuando se rompe, se viola eso, en el caso de la confianza también, uno tiene el derecho de cobrar algo, ¿no? O uno es merecedor de poder cobrar algo, pero por medio del perdón uno renuncia a ese derecho, uno dice, bueno, renuncio a eso básicamente, ¿no? Cuando uno habla de perdón, hay que saber de qué tipo de personas uno está hablando, porque hay gente sin Dios y hay gente que es de Dios, ¿no? Eh, si es gente sin Dios, entendamos que el perdonar no hace parte de la naturaleza del ser humano, entonces las personas sin Dios no tienen la capacidad o el potencial de perdonar, en ellos se mueve básicamente lo que es el remordimiento, entonces son perdones de boca para afuera, ¿no? Lo que les decía ahorita, yo perdono pero no olvido y todo eso, pero no hay la capacidad. Entonces, cuando usted hable con gente que no es de Dios, hablar del tema del perdón, básicamente lo que tiene que hacer uno es llevarlo a que nazcan de nuevo porque no van a tener la capacidad de poder perdonar si no sienten el perdón de Dios. Ahora, si estamos hablando con gente que se dice que es cristiana, que ha nacido de nuevo, tienen que entender que el perdonar no es solamente que uno tiene la capacidad de hacerlo, sino que es una obligación. Para el cristiano es una obligación perdonar de la misma manera que el Señor nos ha perdonado, ¿no? Y es de los primeros pasos para poder lograr una verdadera sanación, ¿no? O sea, de que uno pueda sanar. En este tema del perdón, que estos son unas pinceladas nada más, básicamente cuando uno habla de perdón, está hablando en los tres tiempos, ¿no? Estamos hablando de perdón o de perdonar en el presente, o sea, lo que somos ahora, de algo que nos han hecho en el pasado, pero que es algo que puede afectar nuestro futuro. O sea, estamos hablando de los tres tiempos, ¿no? Entonces, miren la cobertura o el alcance que tiene el perdón como tal, ¿no? Se habla en el presente de algo que nos hicieron en el pasado, pero que si no lo atendemos nos va a afectar el futuro definitivamente.
Por eso es que el Señor hablaba en Segunda de Crónicas, que si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, es decir, si se arrepienten y piden perdón, entonces yo los oiré, los voy a perdonar, y después de que los perdone, después de que pase ese proceso de perdón, viene ya el proceso de sanación, ¿no? No puede haber sanación si no hay perdón, y no puede haber perdón si no hay arrepentimiento. Eso lo tenemos que tener en las cosas de Dios. Hay un orden que no se puede violar, ¿no? Bueno, entender básicamente que el perdonar es una decisión personal, que perdonar no es lo mismo que justificar, ni excusar, ni olvidar, o sea, no es lo mismo. Ahora usted dirá, pastor, pero me acaba de confundir porque usted me dice que fuera del reino de Dios uno dice, yo perdono, pero no olvido. Y ahora usted me dice que no, que perdonar no es que uno va a olvidar. Es cierto, o sea, acuérdense que aquello que fue ya es, ¿no? Dice Eclesiastés 3:15. O sea, lo que a uno le hicieron y todo eso, eso está en la mente, eso está aquí, ¿no? Y si usted hace memoria de traiciones por las que usted ha pasado, usted todavía tiene el recuerdo ahí. Lo que pasa es que ya eso, usted maneja ese recuerdo, ¿no? Ya ese recuerdo no lo maneja usted lo maneja. Usted se acuerda de aquello y dice, y te acordarás como aguas que pasaron, que no, ya no vuelven, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, no es que uno lo olvida, porque realmente el pasado de uno ni Dios se lo puede borrar a uno, pero ya uno maneja la situación como tal. Pero perdonar no quiere decir que uno justifique, ni excuse, ni nada de eso. Y ojo vivo con esto que es muy bien importante, perdonar no es lo mismo que reconciliarse, ¿no? El hecho de que yo no perdone a una persona no quiere decir que me tengo que reconciliar con ella, ni que tengo que restablecer la relación. No, no, no. Depende, ¿no? Ahora, si usted perdona a alguien y ambos entran en un proceso de restauración y de sanar heridas, puede ser que la relación se restaure y pueda volver a volver a lo que alguna vez fue. Puede ser, pero el perdonar no implica eso, ¿no? No condiciona que la relación con el que ofende se tenga que mantener. Eso lo tenemos que tener claro. Así Y es. bueno, Hechos 3:19 dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. O sea, ahí está resumido todo, ¿no? En la medida en que una persona se arrepienta y pida perdón, estamos hablando tanto con Dios o entre hermanos o entre personas, ese es requisito, arrepentirse y ser perdonado, pedir perdón, ¿para qué? Para que puedan venir después tiempos de refrigerio, es decir, tiempos de calma, de sosiego, de descanso, ¿no? O sea, tiempos de paz, digámoslo así, como tal. Pero bueno, por ahí va el tema, ¿no? Del asunto. Lo que hicimos fue manejar un tema que casi no, siempre hablamos de la fidelidad, pero el tema de la traición, apoyándonos en el caso del buen Judas, sacar un poquito de enseñanza de cómo deberíamos manejarlo y qué nos puede llevar de pronto a traicionar, ¿no? Ok, no sé si alguien quiere abonar algo adicional, nada más como para cerrar. ¿Nadie? Pues yo le iba a decir, como dice la palabra, ¿y cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas, Elsa? Pues la palabra dice 70 veces 7, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Yo pienso de que las veces que sean necesarias. Sí, a veces la gente saca la calculadora y multiplica 70 por 7 para ver cuántas veces. No, es un simbolismo, ¿no? O sea, 70, ustedes saben que el 7 es un número, que por cierto les debo yo un martes de estos, algo de los números, los significados de los números. El 7 es un número que le dicen el número de Dios como tal, pero bueno, es un número completo. Y el 70 también tiene su significado. Entonces, cuando habla de 70 veces 7 es que está hablando de, Pastor, resumido en lo que dice Elsa, las veces que sea necesario. Sí, Karina. pero digamos, perdonar las veces que sea necesario condiciona, ¿cómo le explico? Que uno perdone a la misma persona un montón de veces y le hace lo mismo. No creo que esté condicionado a eso, ¿o sí, pastor? No, no, pues es que digamos, si una persona a ti, Karina, por ejemplo, suponte que tú tienes una relación con una persona, y la persona te hace algo y te pide perdón y tú la perdonas y después la persona vuelve y hace lo mismo, ya sabemos que no hubo un arrepentimiento sino un remordimiento, ¿no? Entonces, y los remordimientos no se perdonan como tal, o sea, porque uno lo que llega a perdonar es un genuino arrepentimiento. Entonces, está bien, lo que dice Karina es bien importante, es decir, pastor, hay una persona que me lastime, y me lastime, y me lastime, y me lastime, entonces yo tengo que perdonar los 70 veces 7. Acuérdate que lo que hablamos ahorita es que el perdonar no implica
que la relación se tenga que restablecer como tal, ¿no? O sea, es una decisión personal, ¿no? Así como perdonar es una decisión personal, también el que una persona decida volver a la relación es una decisión personal también, ¿no? O sea, no hay una regla. Pero no implica eso, Karina, de que uno tenga que estarse aguantando y que como yo soy cristiano, entonces 70 veces 7 y todavía le falta un poquito porque apenas ya va en 50 veces 7, ¿no? No. eh, el sabio ve el peligro y se aparta como tal, ¿no? Y no estamos llamados a eso, esa no es la intención del Señor. Cuando Él habla de eso, lo que quiere decir es que eh, las veces que sean necesarios, o sea, no es infinitas veces, ¿no? Sino que si realmente una persona, una, dos veces, así, el Señor, digamos, es lo mismo que cuando dicen, pastor, y si una persona cae en pecado y se arrepiente, cae en pecado, ¿hasta cuándo? Pues el Señor la seguirá perdonando, pero cada vez va a ser más difícil que se arrepienta. Cada vez va a ser, hasta que haya un momento en que ya no lo va a hacer. Así es. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio. ¿Alguien quiere despedirnos en oración? Sí, pastor. Que no sea Elsa que la abrió. Ok. Si quiere, yo, pastor. Bueno, Juan Pablo. Bueno, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de compartir de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por cada persona, por cada familia aquí representada, Señor. Y te damos las gracias principalmente por el pastor, Señor, que semana a semana nos trae, pues, estas enseñanzas tan importantes para que nosotros comprendamos, Señor, cómo tenemos que caminar si es que realmente decimos que queremos agradarte y caminar acorde, Señor, a lo que tú estableces. Te pedimos, por favor, Señor, por las personas que tal vez no pudieron conectarse por alguna situación en particular, por enfermedad o por alguna situación, Señor. Y bueno, Señor, ahora también te encomendamos nuestro descanso y te pedimos, por favor, que si así tú lo permites, el día de mañana sigamos con esa necesidad de buscar de ti, Señor, que es a las finales lo que le da sentido a nuestras vidas como cristianos. Una vez más, Señor, todo esto te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.